Bien, nuevamente buenas tardes con todos y todas. La sesión pasada trabajamos lo que es tuvimos que entender cómo se trabaja primero, entender a recursos humanos como un sistema de gestión, ¿no es cierto? Y a partir de ello empezamos con la planificación de recursos humanos a través de la revisión o elaboración según corresponda de la misión y visión. ¿Listo? Los grupos que conformamos la sesión pasada van a servir para seguir trabajando, puesto que todo lo que trabajamos después es a razón de ese sentido de negocio, ¿no es cierto? El plan que justamente se les va a entregar hoy día ya virtualmente, de qué se trata el trabajo final, que es en primer lugar hacer un plan de recursos humanos, ¿no es cierto?, en función a todos los subsistemas, que ya más o menos les di una forma. La matriz tendría visión, misión, objetivos estratégicos, objetivos operativos, ¿no es cierto?, que quién lo va a hacer, ¿no es cierto?, que ese es el responsable, el presupuesto, las metas o indicadores, que eso de todas maneras va a estar detallado en el archivo que se les va a enviar. Y finalmente, bueno, también como trabajo final es que ustedes sepan redactar los procedimientos de todos los subsistemas. En recursos humanos se trabajan varios subsistemas: planeamiento, el de hoy vamos a trabajar lo que es reclutamiento y selección. Entonces, para ello ustedes deben, hoy día, saliendo de la sesión de hoy día, tienen que saber hacer todo el procedimiento de reclutamiento y selección. No existe una fórmula para todas las empresas, ¿no? Los procedimientos y procesos se hacen ad hoc, o sea, tenemos que, en base a toda la teoría que vamos a trabajar hoy día, vamos a establecer nosotros cuáles van a ser las pautas y los criterios, porque además para cada puesto hay que tener un sistema de selección distinto, ¿no? Todos estos temas vamos a tratar hoy día, pero el punto de partida en recursos humanos es los perfiles de puestos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde se originan los perfiles de puesto? Del descriptivo de puesto. ¿El descriptivo de puesto dónde sale? De un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Análisis de puestos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? El análisis de puestos. El análisis de puestos tiene por finalidad dividir el puesto en funciones, tareas, actividades, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? A partir de que uno sabe qué es lo que se debe hacer en ese puesto, uno puede establecer qué es lo que se va a requerir como perfil, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué yo exigiría a alguien que sepa inglés? Porque en alguna de sus funciones tendría que estar de repente, no sé, pues leer indicaciones en inglés probablemente. Entonces ya no pediría solamente inglés, sino inglés técnico, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de hacer el análisis de puestos en una de las funciones es, primero, entender la naturaleza del puesto para que a través de ello podamos seguir trabajando todos los demás subsistemas. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia? La importancia del análisis de puesto es que es el punto de partida. Si yo tengo mapeado cuál es el puesto, ¿no? Voy a tener entonces el análisis de puestos, voy a tener el perfil del puesto, y es lo que me va a servir de referencia para contratar, ¿no es cierto? Si alguien con estas características es quien yo necesito para que empiece a trabajar, pues los postulantes deben estar ahí o un poco más, ¿no es cierto? Los que van a ganar probablemente en el proceso de selección. Para el proceso de evaluación de desempeño, igual, ¿no es cierto? Debo plantear un desempeño establecido y el trabajador debe tener el desempeño por ahí. Entonces, ese es el punto de partida con lo que trabajamos. ¿Qué pasa si hay una brecha entre el perfil del puesto, el desempeño que se debe tener en el puesto, las actividades que hay que realizar en el puesto y el perfil del trabajador y su desempeño? Hay una brecha. Entonces, cuando identificas esa brecha, ¿qué haces? O lo desvinculas, ¿no es cierto?, en un caso frío y extremo, o lo capacitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Si tú tienes un trabajador que está años en un puesto, ¿no?, y además se ha venido capacitando, y el que su jefe inmediato se va a retirar, ya puedes tú pensar en que si es que ese señor se va, el jefe se va, el subordinado es el que podría asumir el cargo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque has establecido el puesto.
y ya sabes qué requisitos se necesita para ser jefe, ¿no es cierto? Y este que está como junior, después lo pones de repente como especialista, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso, ahí radica la importancia de hacer un análisis de puestos, porque es el punto de partida para los otros procesos, subprocesos de recursos humanos. Ahí está, ahí dice, ¿no? ¿En qué nos sirve o para qué nos sirve el proceso de reclutamiento? ¿No? Porque a través del perfil sabemos qué es lo que vamos a pedir, selección, capacitación, ¿no es cierto? Lo que les decía, si hay una brecha entre lo que se quiere en el puesto y lo que el trabajador tiene, esa brecha se disminuye con capacitación. Lo que dijimos, buenas tardes, en el caso de que lo quieras ascender, eso se llama desarrollo de carrera. También para las remuneraciones, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace un análisis de puestos, analiza cuál es la complejidad de las funciones y en base a eso puede determinar las remuneraciones, ¿no es cierto? De repente pasa muy a menudo que dentro de la organización las remuneraciones no son equitativas ni justas, ¿no es cierto? Las remuneraciones se han fijado por un criterio subjetivo. Este me cae bien, le vamos a pagar. Pero este no me cae tan bien, ¿no es cierto? No, le pagamos tanto menos. Entonces, ese no es un proceso objetivo ni técnico. Y justamente también el análisis de puestos nos va a permitir hacer la escala de remuneración, ¿no es cierto? La escala remunerativa. Planeación estratégica, asesoría vocacional, bueno, que prácticamente no trabajamos nosotros eso normalmente en las empresas. Evaluación de puestos, que es lo que le decía, fijar un valor a cada puesto a razón de las funciones que realiza, ¿no es cierto? Y desarrollar medios para asesorar a los trabajadores inexpertos. Cuando tú haces el análisis de puestos, que es un proceso extenso, ¿no es cierto?, tú vas a tener información detallada de cómo se realiza la labor. Y si el trabajador se va y tienes un trabajador nuevo, esa información te va a ayudar para el proceso de inducción. Entonces, el proceso de análisis de puestos es importante porque nos ayuda en todo eso. ¿Listo? Ahora, el término que se conoce, el análisis es el proceso, ¿no? O sea, todo el proceso. ¿Cuál es el producto de este proceso? Porque hablamos del proceso, debe haber un producto. ¿Cuál es el producto de este proceso? La descripción y especificación de puestos, ¿no? O también como se conoce el descriptivo de puestos, ¿cierto? Y también eso se entiende que nos va a dar, bueno, ahora se conoce más como perfil de puestos, ¿cierto? Entonces, el resultado de un proceso de análisis nos da como producto el descriptivo, es un documento, y el perfil del puesto. Bien, entonces ya hemos dicho y repetimos que es un proceso. ¿Qué es el análisis de puestos? El proceso, ¿no?, en el cual tú vas a desarrollar el puesto, lo vas a dividir, por eso es análisis, en sus partes que van a ser tareas, funciones. ¿Cuál es más o menos la forma que tiene o las partes que normalmente tiene un análisis de puestos? Igual, no hay una regla perfecta que encaje a todas las entidades o organizaciones, ¿no? Pero por lo general tiene una etapa de identificación del puesto. ¿Qué datos van en la identificación del puesto? Datos como nombre del puesto, cuántas personas lo ocupan, ¿no es cierto? Sede. Por ejemplo, tú pones sede, pero si solamente la empresa tiene una, ¿tendría sentido que tú pongas como pregunta sede en tu formato? No, ¿no es cierto? Por eso les digo que cada uno tiene que armar la identificación del puesto. Entonces aquí uno tiene que hacer preguntas o ítems que te sirvan para identificar el puesto, saber dónde trabaja, cuál es su escala, es jefe, mando medio, operativo, operario, administrativo, todas esas preguntas. Ahora, si en la empresa no hay ninguno, que no hay esa división entre administrativos y operativos, porque de repente todos son administrativos, digamos que es el caso, entonces no tendría sentido que pongas eso en la parte de identificación del puesto. La vez pasada les di, ¿se acuerdan?, unas hojas para el análisis del puesto. ¿Se trajeron? Ya, vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces, el sumario o misión del puesto, que en algunos casos, algunos formatos también le ponen función genérica, ¿no es cierto?, tarea genérica,
¿no es cierto? Y en otros casos se le pone sumario, omisión del puesto, que es el resumen, ¿no es cierto?, en uno o dos párrafos, un párrafo normalmente, donde pones cuál es la función, cuál es la razón de ser de ese puesto, o sea, en qué colabora, cuál es su razón fundamental en la organización. Luego, si fuera necesario, pues pones relaciones, ¿no? ¿Con quiénes se relaciona internamente? Recursos humanos, contabilidad, con toda la organización, inclusive a veces, ¿no es cierto? Pero hay que saber con quiénes se relaciona, internamente y externamente. En responsabilidades y obligaciones, ¿sí?, vamos a poner también, en algunos casos se pone más funciones, ¿no es cierto? Funciones o tareas o actividades. Autoridad. Bueno, en autoridad lo que normalmente se pone como pregunta es: ¿tiene subordinados a cargo? Otra, ¿no es cierto? ¿Quién es su jefe inmediato? ¿No es cierto? ¿Cuál es la línea de mando? Entonces, ¿por qué? Claro, es preciso saber, porque si tiene personas a su cargo, vas a pedir como competencia ¿qué? Liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, las preguntas que vamos poniendo en cada ítem va a depender de lo que yo necesito o quiero, de la información que yo quiero recoger. Estándares de desempeño, condiciones de trabajo, ¿no? Ahí sí está de repente expuesto a frío, trabajar en altura, ¿no es cierto? En altitud, todos los temas que también el análisis de puestos, no lo hemos leído, pero también sirve para los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? ¿A qué está expuesto en condiciones de trabajo? La especificación del puesto. Aquí lo que vamos a poner básicamente es la información del análisis, donde dice qué hace, cómo lo hace, cuándo, por qué y para qué. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Son las hojitas que les di, justo en la parte final había unos cuadritos donde estaba esa información. ¿Listo? Y también puedo ya empezar a determinar qué o cuáles son las competencias que se requieren para ese puesto. Los datos de identificación del puesto ya hemos dicho, ¿no? Nombre del puesto, ubicación en la estructura, nombre del puesto inmediato superior, ¿sí?, nombre de los puestos que dependen de él, salario asignado, claves y otros datos importantes. Todo lo que yo considere importante para identificar al puesto o situarlo en la organización, debo incluirlo. ¿Sí? Entonces, en identificación son datos que me permiten ubicar el contexto del puesto. En descripción del puesto, ahí lo que pongo nada más son cuáles son las funciones, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Esas preguntas debo hacer. ¿Qué hacer o qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Por qué? ¿Cómo? Descripción general, descripción específica. Eso lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Ahí también en el análisis y diseño de puestos lo que vemos es si es que se tiene o no requisitos intelectuales. Obviamente, si ya tengo los datos de identificación del puesto, cuál es el nombre, cuántas personas hay en el puesto. A veces también nos confundimos y pensamos, ¿no? Por ejemplo, le ponemos operador o agente de seguridad. Hay 5 trabajadores de agente de seguridad, digamos. Y queremos hacer 5 análisis de puestos. No es necesario. Los 5 se supone que hacen la misma función, porque hacen el mismo puesto. Entonces, si son 5, lo que voy a hacer es siempre tratar de hacer el cuestionario o la entrevista con el más antiguo, ¿no es cierto? Porque él tiene mayor información del puesto. Entonces, basta con que le haga llenar el cuestionario o le haga la entrevista a un trabajador para que yo tenga la información necesaria. Entonces, si ya sé cuáles son los datos del puesto, que es la primera parte que se llama identificación, si ya tengo cuáles son las labores que realiza, que esa es la descripción, ya puedo empezar a trabajar la especificación del puesto, que es cuáles son sus requisitos, ¿no es cierto? Entonces, eso va directamente relacionado con las funciones. Responsabilidades. Entonces, también hay que aclarar si el puesto tiene, por ejemplo, ¿no?, el encargado de planillas, ¿cuál es su responsabilidad? La declaración del PDT, ¿no es cierto? Y ahí hay una responsabilidad grande, porque si se olvida, ¿qué pasa? Multa, ¿no es cierto?
Aparte de la multa por no declarar, los intereses, el interés moratorio por declarar fuera de plazo, las multas por retener y no pagar, ¿no es cierto? Hay todo un tema, ¿no? Esa es una responsabilidad ¿sobre qué? Sobre el dinero, ¿no? ¿Qué más? Si es alguien que trabaja en marketing, su responsabilidad básicamente está en relaciones externas, ¿no es cierto? El contador, información confidencial, ¿no es cierto? Un operario de repente tiene una estación, ¿no es cierto? Las herramientas o el equipo que está a su cargo, ¿listo? El supervisor o el jefe diario normalmente también lo tiene. ¿Puede ser que una sola persona tenga todas esas responsabilidades? Sí, ¿no es cierto? Mientras mayor jerarquía o nivel de estructura orgánica tiene el cargo, más responsabilidades va a tener. ¿Listo? Por eso a veces dicen, pero ¿por qué gana tanto? ¿No es cierto? Si no hace nada, sí, pero su responsabilidad es enorme, ¿no es cierto? Si él se equivoca en hacer algo, aparte de que lo despiden, probablemente inicie un proceso civil por daños y perjuicios, ¿no es cierto? Pero en cambio a un asistente que recién está empezando, de repente a lo mucho solo lo despiden, ¿no es cierto? Entonces, también hay que tener en cuenta los temas de responsabilidad cuando llenamos el análisis de puestos. Las condiciones de trabajo, básicamente hay que hacer un análisis de los riesgos a los que está expuesto, ¿no es cierto? Cuál es su ambiente de trabajo, cuáles son las acciones y las enfermedades profesionales a las que estaría propenso. Listo, entonces el análisis de puestos es una herramienta administrativa que es el primer punto, ¿no? Es el punto de partida cuando trabajamos recursos humanos ya específicamente, es lo primero que trabajamos. ¿Qué pasa cuando no hay? El análisis de puestos se hace cuando ya está funcionando la organización y puedes ir y consultar. ¿Qué pasa si tú vas a empezar tu trabajo, vas a empezar empiezas a funcionar una empresa y no tienes esa información, ¿no? Porque recién los estás contratando? Entonces ahí lo que haces es un diseño de cargos, un diseño de puestos que tú de frente tomas como referencia los diseños de puestos o los perfiles de puestos de otras empresas de similar naturaleza, ¿no es cierto? Entonces ese es el proceso normalmente. Si ya estás trabajando, haces un proceso de análisis de puestos, pero si recién estás empezando operación, lo que tendrías que hacer es un diseño de cargos y básicamente ahí se utiliza como referencia los perfiles de otra empresa, ¿no es cierto? Una consulta, en el caso que sea, por ejemplo, de una empresa pequeña, también se tienen que tomar en referencia. ¿Cómo? O sea, tú quieres hacer los análisis de puestos de una empresa pequeña. Exacto. ¿Sí? Cuando, digamos, recién está iniciando la empresa. Diseño de cargos. Ese diseño, ¿se tiene que ser diseño de cargos o el análisis de puestos de referencia de otra empresa? Lo que tendrías que hacer, lo que yo te sugeriría es que hagas de frente el diseño de cargos, ¿no? Claro, y justamente cuando haces el diseño de cargos, tomas como referencia los análisis, los descriptivos de puestos, los MOF, los perfiles de puestos de otras entidades o empresas de similar naturaleza. Elemento o actividad es la acción mínima indivisible, ¿no es cierto? Tarea es una actividad individualizada e identificable como diferente del resto. Función, conjunto de tareas. Y puesto, el conjunto de funciones. Entonces, para el puesto de jefe de recursos humanos, una de sus funciones es que, digamos, planificar los recursos humanos, ¿no? Planificar. ¿Cuál sería la tarea de planificar? Si es planificar, una de las tareas sería elaborar el plan anual de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces vamos de lo general, que es el puesto, hacia lo específico, que es la tarea o la actividad, ¿cierto? Ya hemos visto la diferencia entre el análisis, que es el proceso, y la descripción de puestos, que es el documento en sí. Ya hemos visto para qué nos puede servir. ¿Cuáles son los métodos? La observación directa. Que pares, tengas un cuaderno, una ficha o cuaderno de observación y veas directamente cómo se realiza el trabajo. Este método funciona cuando es una labor eminentemente manual, ¿no es cierto? Porque si es más de producción intelectual, tú no puedes ver lo que está pasando, ¿no es cierto?, en su cabeza, ¿cierto?, el trabajador.
Entonces, básicamente la observación directa funciona cuando vamos a levantar información sobre puestos que realizan actividad manual, actividad física. Cuestionario, ¿no es cierto? Cuando tú vas y le haces llenar, que es el que vamos a utilizar nosotros, el método, para levantar información de lo que realiza, ¿no es cierto? Entonces, le pasas una información del trabajador, le preguntas, ¿no?, cómo se llama el puesto, cuál es el puesto que está, ¿no es cierto?, si tiene subordinables, es llenar todo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? ¿Qué es lo que más también se utiliza el cuestionario? La entrevista, ¿no? Se entiende ahí, se utiliza una entrevista modelada, le haces preguntas, igual, con la finalidad de saber qué realiza, cómo realiza sus actividades. Métodos mixtos es el que más se sugiere, mezclar primero el cuestionario, ¿no?, hacer una observación esporádica, ¿no?, de algunos puestos para revisar si efectivamente lo que te ha respondido el trabajador en el cuestionario se hace en la realidad, y luego se realiza una entrevista con los jefes inmediatos. Entonces tú levantas información del puesto, verificas de vez en cuando que las funciones que se pueden observar se cumplan, algunas, ¿no es cierto? Y finalmente tienes que siempre entrevistarte con el jefe inmediato, porque a veces el trabajador te dice que hace todo. Cuando tú le preguntas o le pasas el cuestionario, te dice que llena, supuestamente hace hasta lo que nunca ha hecho, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado porque eso tiene que ser revisado o visado por el jefe inmediato, ¿no es cierto? A veces él te dice, no, mentira, esto no hace él, ¿cierto? ¿Qué vamos a observar también frecuentemente en los análisis de puestos? Ahí nos vamos a dar cuenta cuando hay el problema con la asignación de responsabilidades. Pasa que muchas veces una función está asignada a dos jefes, ¿no es cierto? Entonces viene un jefe, un gerente, digamos, y dice, hay que hacerlo de esta forma. Viene otro y desautoriza, hay que hacerlo de esta otra. Entonces, esos conflictos, ¿no?, se evidencian cuando haces el análisis de puestos, porque te das cuenta que la misma función te la ha descrito, digamos, el de gerencia comercial con el de producción. Entonces, ahí te vas a dar cuenta de que hay y seguramente ha habido un conflicto de responsabilidades en algún momento, ¿no es cierto? El método diario de actividades es cuando tú le haces llenar al trabajador todos los días una especie de bitácora. Entonces le dices, porque es probable que en el cuestionario no se le ocurran todas las cosas que de verdad realiza, ¿no?, y se olvide algunas. Entonces tú le dejas una hojita que se llama bitácora, donde él va anotando las funciones que hace durante el día. Entonces termina de trabajar, durante una o dos semanas, se le deja esa hojita que se llama bitácora y él empieza a llenar, ¿no es cierto?, lo que hace al término del día, todo lo que ha hecho durante el día. Entonces ahí tú vas a ver de repente que hace 10 funciones, pero cuando le hiciste llenar el cuestionario solo te llenó 8. Entonces vuelves a ir y decirle, mire, en su diario de actividades usted me ha puesto 2 actividades que no me he llenado en el cuestionario, ¿no? Entonces sí va a ser darme mayor detalle, si te dice qué, cómo, cuándo realiza esa actividad. El método de incidentes críticos trata, básicamente lo llenan los jefes inmediatos y solamente a ellos se les pregunta cuáles son las funciones que tienen mayor impacto del puesto. Entonces solamente va a decir, bueno, de este puesto lo más importante es esta actividad, esta actividad, esta actividad, porque una vez pasó esto, una vez pasó el otro. Método de recopilación de información. Bueno, eso siempre se hace, la recopilación de información. Cuando tú vas a hacer tu análisis de puestos, revisas tus antecedentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el anterior perfil? ¿Cuál es el anterior MOV? ¿No es cierto? La observación directa que hemos visto, ¿cuáles serían las ventajas? ¿Qué es objetivo? ¿No es cierto? No es que la persona puede decir, lo hago de esta forma y al final, cuando tú ves, lo realiza de otra, ¿cierto? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿No? Que a veces la persona se siente incómoda cuando alguien lo está observando mientras realiza su trabajo. Y además que solamente sirve para actividades de tipo manual. El cuestionario. ¿Cuáles son las ventajas? Que ciertamente proporciona mucha información, ¿no es cierto? Y en ese momento se nota que los trabajadores sienten que están participando. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que lo que les decía, ¿no? Los trabajadores a veces tienden a exagerar las labores que realizan.
te llenan cosas hasta que ni siquiera hacen. La entrevista. Lo bueno es que a veces el trabajador puede verbalizar más fácil lo que quiere decir que escribirlo. A veces escribirlo te pone, ¿qué haces? Limpio. Pero, ¿cómo? Limpiando. Así te llenan. Limpio, punto. ¿Qué actividad viste? Limpiar, digamos, si es un operador de limpieza, ¿qué hace? Limpiar los ambientes. Tú necesitas saber de pronto cómo, ¿no? De repente ahí tiene que decir, entonces lo que te queda es la observación. Y a veces en la entrevista ya le puedes preguntar, porque el cuestionario te lo llenó así. ¿Qué hago? Limpiar los ambientes. Pero esa información por sí no te da, ¿no es cierto? Claro que tampoco hay mucha ciencia en limpiar los ambientes, ¿no es cierto? Pero tú a veces necesitas mayor información y también en ese sentido sí ayuda la entrevista. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que requiere mucho tiempo, ¿no es cierto? Son horas hombre, lo vas a sacar de su puesto de trabajo, va a dejar de producir por mucho tiempo, son varios puestos, ¿no es cierto? Ese es el problema con la entrevista. El método diario de actividades que ya hemos visto, ¿no es cierto? Que es llenar un cuaderno, una bitácora. Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas para el análisis de puesto? Primero, decir, ¿para qué estamos necesitando el perfil de puesto o el análisis de puesto? Ya hemos visto que nos sirve para todos los demás procesos, ¿no es cierto? Entonces, digo, quiero hacer mi análisis de puestos porque me va a ayudar en el reclutamiento y selección, me va a ayudar en el desarrollo de personas, en la evaluación del personal, ¿no es cierto? Y otros temas más que hemos visto. Tenemos que establecer quiénes van a ser los responsables del proyecto, ¿no es cierto? Tenemos que asignarle un presupuesto porque muchas veces se pierde o se invierte bastante tiempo en recolectar la información. Entonces, si tú eres jefe o tú eres el encargado de recursos humanos, solamente con tu trabajo del día a día, más esto probablemente no puedas. Entonces, como es un trabajo que lo vas a hacer una sola vez, a veces se requiere de un equipo de personas que te ayuden. Determinas los puestos a analizar. Te consigues el organigrama, ¿no es cierto?, donde están todos los puestos, las áreas y los puestos de pronto, y comienzas a ver cuáles son los puestos que vas a analizar. De pronto tendrías que analizar todos, ¿no es cierto?, los puestos, no las personas. Entonces, haces un inventario de cuántos son los puestos que vas a levantar información, cuándo lo vas a hacer, porque también hay que coordinar con los jefes y gerentes de área, ¿no es cierto?, que mandarle un correo a todos diciendo cuál es el cronograma para el levantamiento de información. Obviamente, previamente se coordina con cada uno de ellos. El establecimiento de los métodos que se van a utilizar, entonces ya tienes que ver, hay algunos puestos que va a bastar con el cuestionario y hay otros que vas a tener que hacer bitácora, cuestionario y entrevista con el jefe inmediato. ¿Los tres? Sí, puedes utilizar tú puedes utilizar los métodos que quieras. Puedes utilizar solo uno o puedes utilizar todos los métodos que quieras. La inversión de tiempo, o sea, digamos, es un restaurante, no se puede hacer. Claro, por eso justamente tú aquí determinas cuáles son los que vas a hacer levantamiento. No todo, por decir, no todos requieren, algunos va a bastar con que pases el cuestionario y ya, ¿no es cierto? Pero en obreros siempre es necesario a veces hacer observación, ¿no? Porque ellos a veces no te llenan el cuestionario, o sea, claro, la información, ¿no? O sea, se les complica un poco tener que redactar lo que hacen, ¿no es cierto? Inclusive en administrativos también, ¿eh? Por eso a veces en algunos puestos sí es necesario que se haga por lo menos la bitácora, o sea, que es la recolección del diario de actividades y el cuestionario, ¿no es cierto? Y en el caso de labores manuales se sugiere hacer una observación, pero no todo el día vas a estar en cada puesto que haces, ¿no? Entonces por ahí también. Determinar fechas de cumplimiento de lo que decíamos, el cronograma, preparar el material, ¿no es cierto?, que son los cuestionarios, por ejemplo, que se les ha pasado en la sesión pasada. Comunicar la plantilla, ¿no es cierto? Claro, es un proceso que hay que comunicar. Esto es importante. Si uno no comunica, los trabajadores a veces piensan que los están evaluando, ¿ya? Hay que decirles, este es un proceso, levantamiento de información, no tiene nada que ver con que estés evaluando tu productividad, nadie te va a votar, estamos levantando información que nos va a servir. Entonces,
eso hay que explicar y comunicar muy bien, porque a veces empiezan a generarse malentendidos. O sea, ustedes piensan que lo están controlando, fiscalizando, tienen cuidado con eso, ¿no? Finalmente hay que recoger la información, ¿no es cierto?, a mano normalmente es, y después ya se pasa, dice, en el proyecto final, ¿listo? Y la evaluación o seguimiento que se hace con los jefes inmediatos siempre, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nosotros el ejemplo ahora, el cuestionario. Primero voy a explicar cómo se llena y para los que no tienen voy a conseguirme copias, ¿ya? Listo. Las hojitas que les he dado la sesión pasada y que les voy a dar de todas maneras, les voy a volver a dar ahora para los que no han traído, voy a conseguirles copias ahora. Este es el cuestionario que uno le entrega al trabajador. Yo siempre sugiero que cuando tienen los cuestionarios, de preferencia lo tienes tú o el equipo que va a recoger la información. ¿Por qué? A veces hay letras y letras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al menos tú, así tu letra sea fea, le ponen a mí es horrible, pero yo me entiendo, ¿no es cierto? Entonces yo voy al puesto y empiezo a llenar esta información. Entonces, como ya ha habido un proceso de comunicación, el trabajador ya sabe a qué estás yendo y te brinda la información, comienza a llenar. ¿Se acuerdan? En datos de identificación del puesto yo empiezo a llenar los datos que yo considero necesarios, ¿no es cierto? Nombre del puesto, área, local, jefe inmediato, a quién supervisa, con quién se relaciona, coordina, ¿no es cierto? Si es que ha sido ascendido o puede ascender a, número de personas en el puesto, horario de trabajo, ¿no es cierto? Son los que yo he considerado necesarios para el puesto, para los puestos que he analizado, ¿no es cierto? Si ustedes consideran que acá deberían preguntar más cosas, lo pueden hacer. Este es un formato referencial, ¿listo? Por ejemplo, como aquí existía línea de carrera, yo sí preguntaba si había sido ascendido o si podía ascender. Pero si la empresa no tiene una política de desarrollo de personal ni línea de carrera, no tiene sentido que pongas esto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos bien. La descripción genérica, yo sugiero que la hagamos al final, ¿ya? Una vez que hemos leído todas las funciones del trabajador, recién hacemos una síntesis nosotros de la función genérica o ayudamos al trabajador a hacer la finalidad del puesto. Luego viene la parte de especificación del puesto. Perdón, la descripción específica, dice, están en los cuadros del final. ¿Cuáles son esos cuadros de la descripción? Para repasar, identificación del puesto, datos genéricos básicos de la descripción. Hay una descripción genérica que el autor que hemos revisado lo llamaba misión del puesto, ¿no es cierto? Pero acá le ha puesto finalidad del puesto, en algunos casos le pone descripción genérica también, ¿no es cierto? Y la descripción específica debe tener más o menos esta forma. Y la primera pregunta es, ¿qué actividad realiza? La segunda, ¿cómo la realiza? Te diga cuál es el procedimiento. Ahí lo que queremos saber es el procedimiento. Si ese trabajador se va, tú tienes acá, tú tienes cómo se realiza todo eso. ¿Por qué realiza y para qué es opcional? ¿No es cierto? A veces es tan lógico y evidente que no es necesario que lo pongas. Y otras veces sí. ¿Por qué? A veces, por ejemplo, se da mucho en todas las áreas, ¿ah? Lo que tú haces o el producto que tú tienes sirve para otro proceso productivo, ¿no? Para otra área, si es que eres administrativo, ¿no es cierto? De repente, como recursos humanos, tú elaboras la declaración, pero no pagas porque tú no eres tesorería, ¿no es cierto? Entonces, haces la declaración, declaras por internet, ¿no es cierto? Y pides de que los encargados realicen el pago, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que poner, en algunos casos corresponde poner para qué y
por qué realiza esa función. En otros casos no es necesario que lo ponga, ¿no es cierto? Es evidente. ¿Cuándo lo realiza? ¿No es cierto? Ahí hay que tener en cuenta que hay actividades que tienen una fecha específica, ¿no? Por ejemplo, es de los tributos. ¿Cuándo lo realiza? El primer día hábil del mes siguiente del devengue que quiero declarar. En español, ¿qué quiere decir eso? La declaración de marzo la realizo el primer día de abril, ¿no es cierto? Claro, por eso les decía, a veces el trabajador te dice en esas palabras y tú tienes que, al redactarlo, ponerlo un poco más técnico. O bueno, también si quieres puedes ponerlo como sea, pero que se entienda sobre todo. ¿Dónde la realiza? También es importante, porque hay puestos que normalmente funcionan, digamos, y no son urbanas, pero por ejemplo, ir a hacer fiscalización de asistencias o recoger los tareos, ¿no es cierto?, implica ir a obra de repente. Entonces, por eso es que va esta pregunta, ¿dónde se realiza? En la mayoría de casos va a ser en el puesto de trabajo, pero hay actividades que implica viajar o ir a hacer un trabajo de campo, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Con quién la realiza? A veces es opcional porque hay labores que se realizan coordinando con otros puestos, ¿no es cierto? Y esto del tiempo utilizado en horas y minutos para saber que realmente todavía está ocupado, ¿no es cierto? Al final se supone que se debe calcular más o menos la cantidad de horas. Aunque aquí nunca vas a tener un dato real, ¿no es cierto? Porque hoy te puedes demorar media hora en hacer algo y otro día 3, 4 horas, depende mucho, ¿no? Pero en forma referencial. Luego hay que establecer si estas actividades se realizan diariamente, semanalmente, mensual o esporádicamente. ¿Listo? Entonces, con eso, ¿qué estoy haciendo? Este es el proceso de análisis. Dividir tu puesto en funciones, en actividades, que es, digamos, la unidad de medida mínima. Todas las actividades que realizas. ¿Ya? Entonces, esta etapa es desmenuzar el puesto en partes. ¿Y cuáles son esas partes? Las actividades. ¿Listo? Luego obviamente van a ser hartos cuadritos que vamos a llenar, ¿no es cierto? Porque son hartas actividades. Y después de que realizo la descripción del puesto, realizo la especificación del puesto. Para esas funciones o actividades que he desarrollado, ¿qué nivel se requiere? Primaria, secundaria, técnico, superior, maestría, firma estados financieros. ¿Qué debe ser entonces? Si firma estados financieros, superior, ¿no es cierto? Carrera, contador, contabilidad, ¿no es cierto? Si firma los estados financieros. Firma planos, arquitecto, ¿no es cierto? O ingeniero civil también, ¿no es cierto? Si es encargado del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, de acuerdo a las funciones que va a realizar, nosotros determinamos esto. Pero en esta etapa se le pregunta al trabajador porque normalmente se supone que la persona que está ahí debería ser, cumple con los requisitos, ¿no es cierto? Pero esto es referencial y después nosotros lo modificamos. Capacitación, inglés, informática, y ustedes aquí podrían llenar otros. ¿Cree usted que su puesto requiere alguna capacitación por parte de la empresa, o sea, alguna adicional? ¿Cuál cree usted que es la experiencia mínima requerida para desempeñar las actividades de su puesto? Usted le tiene que decir, acá tú le estás preguntando al trabajador, tú estás levantando la información. Obviamente va a pasar esto. Si el trabajador es técnico en administración y su puesto es de repente un asistente administrativo, técnico, digamos, perdón, contabilidad, y es un asistente administrativo, cuando le preguntes ¿qué se requiere para el puesto? Te va a poner técnico y te va a poner contabilidad. Lo que él tiene, ¿no es cierto? Pero ahí, por eso hay que explicarles que no necesariamente lo que él tiene, ¿no? También hay que poner otras opciones. Entonces ahí puede ser, si es un asistente administrativo, el abanico de posibilidades es mayor, ¿no es cierto? Eso hay que explicarlo. Obviamente hay una tendencia de los trabajadores por hacer eso. Y creo que es el datos. Pero no importa porque tenemos las hojitas.
Entonces, a ver, ¿quiénes han traído las hojitas de la sesión pasada? Por favor, levanten la mano. Mejor al revés, entonces. ¿Quiénes no han traído? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ya, 12. Voy a traer 12 juegos. Listo. Mientras sacamos copia, trabajamos un ejemplo con todos. ¿Está bien? Pueden organizarse en los grupos con los que trabajamos la sesión pasada, por favor. Organícense en grupos, en equipos. Los que no han venido a la sesión pasada, vamos a armar otro equipo entonces, ¿ya? Otros equipos. Primero organícense, por favor, de acuerdo como en los equipos que se han conformado la sesión pasada, ¿ya? Porque a partir de ahora ya es puro taller. Bien, ahora vamos a dar algunas pautas para el trabajo, ¿no? Primero, lo que ya hicieron la sesión pasada lo pueden mejorar o pueden cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que en base a eso vamos a trabajar el plan de recursos humanos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden reunirse otra vez para mejorar lo que hemos trabajado la sesión pasada. Ahora, el día de hoy lo que hay que hacer son análisis de puestos. Pueden hacerlo en base a lo que sería un puesto de la empresa que más o menos han creado cada uno de ustedes, o si alguno del equipo trabaja, le hacen el levantamiento de información. ¿Listo? Entonces, mientras más tengan en el equipo, mejor es, ¿no es cierto? Mientras nos traen los formatos para seguir trabajando, ¿ya? Yo los voy a ir asistiendo, ¿no es cierto? Primero ustedes traten de trabajar. Si tienen, por ejemplo, hay dos formatos, traten de entrevistar, de levantar, de aplicar el cuestionario a dos personas. Si aquí tienen ¿cuántos formatos? ¿1 o 2? ¿2? Igual, traten de hacer. Ustedes dos llenan y preguntan a dos entonces, ¿ya? ¿Ustedes ahí cuántos tienen? ¿1? 2, igual, 2. Ahí tienen 2. Igual ahí tienen 2 pelotas, ¿no es cierto? Ya, entonces 2 por grupo, 2 cuestionarios por grupo deben estar llenos. ¿Ya? 2 cuestionarios por grupo deben estar llenos. Listo, empiecen por favor, yo voy a ir por sus sitios para ayudarlos, ¿ya? O asistirlos. Ya, a ver, lo primero que tienen es datos de identificación, no necesita ayuda, está sencillo, ¿cierto? Datos de identificación está muy sencillo. Salvo que ustedes quieran agregar algo, ahí me preguntan, ¿no? ¿Qué lo conversamos? O si quieren quitar algo también. Entonces, en misión del puesto o descripción genérica, creo que dice ahí, ¿no es cierto? Lo dejamos para el final. Luego tienen unos cuadritos así donde dice qué, ¿se ubican? ¿Qué, cómo? ¿Cuándo? ¿Se ubican? Eso me va a servir para la ¿qué? Para la descripción, ¿no es cierto? Entonces, cuando te digan, a ver, alguien que quiera, para que le ayudemos con una función, compañero, compañera, ¿sí usted? Ya. Una de las funciones que realices. Proyectar resoluciones. Proyectar resoluciones. Verbo infinitivo, proyectar resoluciones. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo, no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? Se analiza el expediente. Analizando el expediente. ¿Qué más? Se compara con los medios probatorios ofrecidos. Se revisa las pruebas. La existencia de medios probatorios. ¿Qué más? Y se subsume la conducta, o se corrobora, se encuadra. Ya, se corrobora la información de las pruebas. ¿Qué más? Y se emite una decisión. Y finalmente se emite una decisión. Se redacta la parte resolutiva. Ajá. ¿Sí? Sí. Se redacta la parte resolutiva.
La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué la realiza? ¿Por qué? Profesional. ¿Por qué o para qué la realiza? Que tienen que trabajar. No, trabajar. Para, tienen que trabajar. Otra razón. Sí, esa es una clásica respuesta a la pregunta. Porque hay que cumplir, en tu caso trabajas ¿dónde? En la corte. En la corte. Entonces, porque la razón de la corte es administrar justicia, ¿no es cierto? Es parte del proceso de Es parte del proceso de administración de justicia. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos poner después algo aquí, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Por qué podría ser? Porque es la etapa final, ¿no es cierto? Sí, ¿no? La resolución es la etapa final. Claro. Es la etapa final del proceso. ¿Cuándo lo realizan? Pero eso, ¿no? Ya, pero ahí lo creo que me parece que hay que tener en cuenta que hay periodos, o sea, hay plazos. Claro. ¿Cuándo? Podría ser en el horario de trabajo, pero respetando los plazos, ¿no es cierto? Los plazos establecidos en las normas vigentes. ¿Está bien así? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Dónde? Sí. En el puesto, ¿no es cierto? Porque también hacen inspecciones a veces, ¿o no? No, usted no. El perito sí tiene que salir, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay? ¿Con quién? ¿Con quién? Eso lo realiza solo, ¿no? O a veces hay. Hay también otros asistentes igual. Pero cuando tú realizas la proyección de una Solo resolución. lo hago solo y después la prueba, recién, ¿no? Si yo lo hago solo, Claro, solo proyectas, ¿no? Está bien. Ajá. ¿Con quién lo dejamos vacío? Porque no. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra pregunta? Tiempo utilizado. Tiempo utilizado Depende del expediente, ¿no es cierto? complejidad del expediente. Entre. ¿Se puede o no se puede? De repente, si es bastante simple, 15 minutos, 20 minutos. Ya Si es entre complejo, 20 minutos a. una hora. Sí. Digamos, el más complejo, el expediente más complejo que recuerdes, son días, claro, probablemente son días, pero no te has demorado todo el día porque has hecho otras cosas al mismo tiempo. Claro. Más o menos, ¿cuántas horas le hace? 2 horas. Entonces, si sumamos en total en una semana unas 10 horas, 12 horas, ya, 14 para que no haya problemas. Entre paréntesis, supeditado a la complejidad del expediente. ¿Qué pasa si no sacas a tiempo o no sacas la resolución? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia de que no saques la resolución? Se puede quejar, digamos, una de las partes se puede quejar ahí de la corte de él, ¿no? Entonces, eso te ayuda a tener acá una respuesta para evitar también reclamos, ¿no es cierto? La clásica es libre reclamación, ¿no es cierto? Tiempo utilizado. Ahí termina, ¿no es cierto? Entiendo este tipo de actividades diaria, ¿no? Listo. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo tienen que hacer ustedes con todas las actividades que realiza el puesto. ¿Listo? Entonces, esta es la parte más sustancial del trabajo. ¿Ya? El que normalmente, y alguna de otras de aquí, nos va a permitir elaborar el perfil de puestos y el MOB, ¿no es cierto? El cómo se realiza nos va a servir para mapear los procesos, para hacer flujogramas, ¿no es cierto? Porque te dice, teniendo en cuenta primero esto, luego teniendo en cuenta el otro, teniendo en cuenta el otro, ¿no es cierto?
Para ver con quiénes coordina, perdón, es por eso se pone con quiénes, ¿no? ¿Listo? Sí. Sobre eso del MOV, ¿va en qué? ¿Cómo? Lo del MOV normal, cuando realizas el MOV normalmente utilizas el qué y parte del cómo, ¿cierto? Pero todo el proceso de... Hágase la luz. Todo el proceso de levantamiento de información tiene una utilidad. Todo lo que tú trabajas en el análisis de puestos tiene una finalidad. Entonces, trabájenlo por favor. Ya saben que tiene que ser cuando menos 2 por equipo, ¿ya? Entonces, cualquier duda, yo voy a ir. De todas maneras, ya les he dicho, si ustedes quieren modificarlo, eso es bueno. O sea, ustedes tienen que tener capacidad analítica, no solamente decir, ya lo utilizo. O sea, ¿qué pueden agregar? ¿Qué pueden quitar? ¿No? Para eso estamos aquí también. Esto solamente es un formato. Sería bueno que ustedes piensen en modificarlo, ¿ya? Entonces, trabajenlo ahora sí, porque lo demás es sencillo, es llenar nada más información. Y cualquier cosa me avisa. Ya yo igual voy a estar yendo por ustedes. Aquí nos van a avanzar. Creo que además se pueda trabajar cuánto tiempo hace de su sistema. Archivo Excel. Y compras qué quieres hacer y consumo de las